En la quietud de una madrugada inesperada, las campanas de Roma resonaron con un tono lúgubre. Desde el Vaticano, la noticia que millones jamás imaginaron recibir: el Papa Francisco ha muerto. El mundo, aún sumido en los avatares de sus luchas diarias, se detuvo. Líderes de todas las naciones enviaron condolencias. Multitudes se congregaron en la plaza de San Pedro, orando, llorando, preguntándose: ¿qué significado oculto tiene esta muerte? Pero para aquellos atentos a las señales proféticas, esta no fue simplemente la partida de un líder espiritual. Fue, quizás, el eco del cumplimiento de antiguas profecías olvidadas, susurradas a lo largo de los siglos, advertencias de un cambio monumental que estaba por desplegarse. Porque la muerte de un papa, y no cualquier papa, sino el más inusual de nuestra era moderna, no podía ser tratada como un hecho trivial. ¿Qué hay realmente detrás de la muerte del Papa Francisco? ¿Fue simplemente el final de una vida o el principio de la mayor transición espiritual de nuestro tiempo? ¿Se ha cumplido una profecía escondida, marcada por los antiguos como el presagio del fin de los días? Hoy, viajaremos juntos a través del tiempo, las Escrituras y la historia para descubrir la respuesta. ¿Quién era el Papa Francisco? Un hombre entre luces y sombras. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Desde sus primeros años, se destacó por su sencillez, su amor por los pobres y su profundo interés por las causas sociales. En marzo de 2013, tras la renuncia del Papa Benedicto XVI, un evento sin precedentes en la era moderna, Bergoglio fue elegido como el primer Papa latinoamericano y también el primer Papa jesuita de la historia. Su nombre, Francisco, fue una declaración en sí mismo, inspirado en San Francisco de Asís, el santo de la humildad, la pobreza y la reforma espiritual. Sin embargo, su papado no estuvo exento de controversias. Reformas agresivas dentro del Vaticano. Apertura hacia temas tradicionalmente intocables como la inclusión de divorciados, homosexuales y no creyentes. Críticas por su cercanía a ciertos movimientos políticos. Acusaciones de ocultar o minimizar escándalos de abuso clerical. Amado por muchos, odiado por otros. Visto como un reformador por unos, como un destructor por otros. ¿Fue realmente Francisco un puente de misericordia, o fue, como algunos profetas afirmaron, un signo del tiempo del fin? Profecías antiguas sobre papas y líderes espirituales. La profecía de San Malaquías. En el siglo XII, San Malaquías, arzobispo de Armagh en Irlanda, recibió una serie de visiones mientras visitaba Roma. Estas visiones se tradujeron en una lista críptica de 112 descripciones breves para cada papa futuro, comenzando con el Papa Celestino II. Según muchos investigadores, Francisco coincide con el último en la lista, titulado Petrus Romanus, o Pedro el Romano. La profecía dice: en la persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien pastoreará a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. ¿Era Francisco Pedro el Romano? Aunque su nombre no era Pedro, su enfoque profundamente centrado en los pobres, su llamado constante a la reforma y su conexión con Roma lo hacen, para algunos, el cumplimiento misterioso de esta profecía. Nostradamus y el Papa Oscuro. El enigmático Nostradamus también dejó pistas sobre un papa negro que marcaría el fin de una era. Algunos interpretan negro no por el color de la piel, sino por la pertenencia de Francisco a la Compañía de Jesús, cuyo uniforme tradicional es negro. ¿Fue Francisco el Papa Negro anunciado siglos atrás? Profecías bíblicas. En Apocalipsis 17, Juan describe una mujer montada sobre una bestia escarlata, sentada sobre 7 montes. ¿Roma? La figura tiene fuerte carga simbólica asociada a la corrupción espiritual en los últimos tiempos. ¿La muerte de Francisco se conecta al inicio de esa profética caída espiritual? El anuncio oficial de la muerte del Papa Francisco estremeció los cimientos del Vaticano. Según los reportes, su fallecimiento fue causado por complicaciones respiratorias agravadas por su avanzada edad y problemas de salud preexistentes. Pero pronto, empezaron a surgir detalles que avivaron la inquietud de muchos creyentes atentos a los signos proféticos. Fenómenos extraños acompañaron su muerte. Un rayo impactó la cúpula de la Basílica de San Pedro la misma noche de su partida, un evento que recordaba al rayo que cayó en 2013, cuando Benedicto XVI anunció su renuncia.
Señales en el cielo fueron reportadas en varias partes del mundo: cielos teñidos de rojo, luces extrañas, temblores inusuales. La abrupta caída de la paloma blanca, símbolo de paz, durante una ceremonia de oración en Roma, pocos días antes de su fallecimiento. ¿Podrían estos hechos ser simples coincidencias? ¿O son advertencias del cielo? La Biblia nos enseña que Dios utiliza las señales naturales para comunicar su juicio y sus anuncios más solemnes. En Mateo 24, Jesús dijo: «Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes». Si Dios usó eclipses, terremotos y cielos ensangrentados para advertir al mundo antiguo, ¿por qué no lo haría ahora en un momento tan crucial? La muerte de Francisco podría ser mucho más que el fin de un pontificado. Podría ser el sonido de la trompeta celestial anunciando que una nueva era, de conflictos espirituales y definiciones eternas, acaba de comenzar. 5. La profecía de Malaquías y el Petrus Romanus. La lista de San Malaquías culmina con una descripción ominosa: Petrus Romanus, quien guiaría al pueblo de Dios en tiempos de gran tribulación antes del juicio final. Muchos intérpretes han debatido si Francisco cumple con esta figura. Aunque no tomó el nombre de Pedro, sus acciones y su perfil cumplen varios puntos proféticos. Era un pastor profundamente asociado a Roma. Su misión estuvo marcada por luchas internas, divisiones y una creciente apostasía dentro del mismo clero. Predicó la misericordia, pero fue criticado por diluir doctrinas esenciales. La profecía termina no con la elección de un nuevo papa, sino con la destrucción de Roma y el juicio final. ¿Es posible que Francisco haya sido el último papa verdadero, el último baluarte antes de un cambio catastrófico en el escenario espiritual? Recordemos que Malaquías escribió: «Y entonces la gran ciudad de las 7 colinas caerá, y el juez terrible vendrá a juzgar a su pueblo». Fin. ¿Estamos acercándonos a ese fin? 6. El impacto espiritual de la muerte del Papa Francisco. La muerte de un papa siempre es un evento espiritual de gran magnitud. Pero la muerte de Francisco resuena de manera diferente. Para muchos católicos, representa el final de una era de apertura y de misericordia, pero también de confusión doctrinal. Para otros creyentes cristianos, es una advertencia de que el sistema religioso está colapsando desde adentro, preparándose para la aparición del falso profeta mencionado en Apocalipsis 13. Para el mundo entero, puede ser el inicio de una crisis espiritual sin precedentes, en la cual las antiguas certezas religiosas se derrumben para dar paso a la gran apostasía profetizada por el apóstol Pablo. La muerte de Francisco no debe ser vista solo como una pérdida. Debe ser entendida como un llamado urgente a despertar, a volver a las Escrituras, a prepararse espiritualmente. Las palabras de Jesús resuenan más fuerte que nunca. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25, 13. El umbral del fin. La muerte del Papa Francisco marca un punto de inflexión. La antigua estructura religiosa se tambalea. Las profecías antiguas parecen cumplirse una tras otra. Y el mundo, cegado por el ruido y la distracción, apenas empieza a comprender la magnitud del momento. ¿Estamos en la antesala de la gran tribulación? ¿Se avecina la manifestación del Anticristo? ¿Será este el tiempo en que la fe verdadera será probada como nunca antes? Los que tienen oídos para oír, que oigan. Los que tienen ojos para ver, que despierten. No es tiempo de miedo. Es tiempo de fe. De decisión. De luz en medio de las tinieblas. Hoy, más que nunca, resuena el clamor de Apocalipsis. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22, 7. Vibra alto, vive en luz y sé la mejor versión de ti. No olvides suscribirte para más contenido. Hasta pronto.